Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar cómo citar en el texto de acuerdo a APA séptima edición. Para citar o dar créditos de un trabajo en texto, que es lo que nosotros llamamos una cita en el texto, APA nos dice que tenemos que considerar algunas series de pasos. El primero es, pues obviamente, identificar el nivel de cita a la que estamos haciendo. Es decir, hay citas que son citas de primera fuente o de fuentes secundarias. En investigación y en trabajos académicos con cierto grado de calidad, la verdad es que cada vez menos se utiliza la cita de segunda fuente, es decir, nos vamos a buscar directamente el artículo, la revista o el libro de donde se extrae el texto. Si no lo tenemos, lo buscamos. O sea, realmente tratamos de no decir citado en, porque eso habla de una falta de esfuerzo al momento de citar, ¿no? Y eso también habla de nuestro trabajo. Hay veces que sí es imposible o muy complicado ir a la fuente primaria. Bueno, pues ahí pudiera ser, pero siempre y cuando no haya otra opción. Otro punto importante es evitar el plagio. Acuérdense que tenemos citas textuales y tenemos paráfrasis. Las paráfrasis son cuando nosotros escribimos en nuestras propias palabras lo que entendemos del texto, y las citas textuales obviamente es copiar regularmente entre comillas, dependiendo la cantidad de caracteres o de palabras, mejor dicho, un texto al que nos estamos que estamos extrayendo de otro texto. También evitar el autoplagio. Ojo, a veces citamos nuestro trabajo porque es relevante retomar un trabajo previo que hicimos, porque estamos también dándole seguimiento o continuidad a una serie de trabajos, de estudios o de nuestro propio trabajo. Y es importante, solo que esto no considerarla como una cita dentro de nuestro historial de citas. Debe ser como muy importante, ¿no? Y no copiar y pegar literalmente de otro trabajo lo que estamos poniendo sin citarlo, ¿ok? Otra cosa importante, pues, y esto es algo crítico, que ustedes tienen que identificar siempre que si tienen una cita, esa cita sí o sí tiene que estar en su lista de referencias. Si no está en su lista de referencias, es una causa muy común para que les regresen un trabajo completamente. Y es algo que las universidades también están marcando. Entonces, si tiene una cita, esta tiene que estar en las referencias y viceversa, obviamente. Entonces tengan mucho cuidado, siempre tienen que hacer una segunda verificación o una tercera verificación de que cuenten con esta cita y referencia. Ahora bien, pues bueno, hay muchas cosas que se pueden citar textos, se pueden citar videos, entrevistas que vemos, se pueden citar audios, se puede citar lo que dijo alguien en una conferencia. Bueno, se pueden citar muchas cosas y APA nos va a decir cómo hacerlo. En este momento básicamente nos vamos a enfocar en lo que son las citas de textos, algo que leemos, y eso mismo queremos citarlo tanto literalmente o textualmente como hacer la paráfrasis. Aquí es importante identificar que existen dos tipos de citas. Tenemos las citas que son en paréntesis, y tenemos las citas que son en paréntesis, y tenemos las citas que son citas narrativas, ¿ok? Las citas en paréntesis principalmente lo que nos van a ayudar es cuando nosotros hablamos de un trabajo, hacemos la cita y posteriormente mencionamos quién fue el autor y el año de publicación, e inclusive pudiera ser la página si esta es una cita textual. O la cita narrativa cuando decimos, por ejemplo, bueno, Gutiérrez Gutiérrez menciona que ustedes quieran. Entonces aquí es una narración, es decir, yo primero menciono al autor y después tengo que remarcar cuál es el año. Recuerden que ahora también es importante notar que a veces no solo tenemos un autor, sino podemos tener varios autores. Podemos tener el mismo autor citado varias veces, podemos tener incluso el mismo autor citado en el mismo año, podemos tener al mismo autor citado en diferentes años, o podemos tener 2, 3 o más autores. En este caso, en este último caso, es cuando APA hizo muchos más cambios para la cantidad de autores que pueden ser citados o encontrarse en una cita. Recuerden que la cita en paréntesis nos va a hablar cuando estamos mencionando un texto. Recuerden que cuando es un texto entre paréntesis, que ponemos entre paréntesis y lo citamos textualmente, pues bueno, ahí incluiremos las páginas que ponemos, esto que tenemos aquí. Y
en el caso de que no sea una cita textual, que sea una paráfrasis, que sea con nuestras palabras, entonces ahí no se pone en la página. Ahora bien, cuando citamos diferentes trabajos, aquí es cuando a veces tenemos algunas dudas. Por ejemplo, a veces tenemos diferentes autores y no sabemos cómo los tenemos que citar. Pues bueno, APA en esta ocasión nos dice que los citemos en orden alfabético, es decir, empezando con la A, B, C, todo el abecedario, y posteriormente la segunda letra, la tercera letra del nombre, así es como los vamos acomodando. ¿Por qué lo hace APA? Pues lo hace para que sea más fácil poder encontrarlos en la lista de referencias. Entonces tenemos, por ejemplo, Adams y luego tenemos a Shumway and Schulman. Pero Adams, pues obviamente no importa que haya sido más reciente, 2019, lo vamos a citar primero. Y luego a Schulman en 2015. Y luego a Westinghouse en el 2017. ¿Por qué? Porque es en el orden alfabético. Ahora bien, en el caso de que tengamos bajos con el mismo autor, pues a lo mejor le ponemos et al y todas sus citas son et al, pues los tenemos que poner por orden cronológico, de menor a mayor, por orden cronológico, de menor a mayor, ¿no? Por ejemplo, Caraway, 2003, et al, 2013, 2014, 2019. También tenemos, en el caso de que tengamos una cita y después decir también ver a, podemos poner, por ejemplo, Samson and Hughes en el 2020, ver también a Agustín en el 2017, pero aquí son ya como ver también. Entonces, la cita principal sería Samson and Hughes en el 2020, ¿ok? Entonces, cuando tenemos aquí algo que sí es importante es que también, por ejemplo, a veces tenemos instituciones, centros o instituciones que tienen siglas. Pues bueno, primero hay dos maneras de hacerlo. A veces lo que podemos hacer es decimos, como lo dijo el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, y entonces entre paréntesis ponemos las siglas y el año, o bien si queremos citar directamente en el paréntesis ponemos Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, y entre corchetes ponemos las iniciales y después ponemos el año, ¿ok? Coma, el año, donde lo encontramos. Ahora bien, cuando el autor no se encuentra, aquí en esta ocasión es interesante porque lo que vamos a encontrar es que podemos poner el nombre, el título del texto que estamos citando y que no tiene autor, respetando si está en itálicas o si no, y si no está en itálicas lo pondremos entre comillas, ¿ok? A veces si el texto lo menciona como anónimo, se pondrá anónimo, coma y el año. En el caso de que haya reediciones, por ejemplo, Piaget, que se escribió en 1966, se pone Piaget, coma, 1966, diagonal o barra 2000, que eso representa la reedición. Aquí es un ejemplo directamente de APA, espero que no, que me permita poner esto APA, es súper breve y es educativo. Como pueden ver aquí, por ejemplo, dice Kohler en el 2016, se fijan, este es una cita narrativa, entonces Kohler, y especificamos en qué año, examinó experimentalmente, bla, 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 bla. ¿Ok? Y si se fijan, la otra manera de citarlo sería, se dice lo que dijo Kohler y ya lo ponemos entre paréntesis. Kohler 2016, Reginald 2015. Se fijan que aquí lo que estamos haciendo es que por orden alfabético. Una parte fundamental, y esto es muy importante, y este es un cambio que hace APA en esta edición, es cómo citar a múltiples autores, tanto en cita en paréntesis como en cita narrativa. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a basarnos en esta tablita, muy sencilla. Si tenemos un autor, en paréntesis lo ponemos, ¿no? Aquí, Luna 2020. En la cita narrativa, Luna y entre paréntesis 2020. Ahora, si tenemos dos, ponemos a los dos, Salas y de Angostino, ¿ok? Hay un debate en si en español ponemos en lo que se llama en inglés ampersand y en español se llama et, que es este simbolito que todos ustedes conocen. El APA no tiene problema con que se use en inglés o en español, ¿no? Ya las instituciones de repente nos exigen que pongamos i, o muchas revistas nos piden que pongamos la i, que también es el et en español. Entonces, bueno, esto va a depender de los usos y costumbres que tenga la revista o de los lineamientos que tenga la revista. Pero bueno, aquí lo vamos a conservar porque estamos utilizando la versión en inglés. Entonces, aquí por ejemplo, si tenemos dos autores, Salas y de Angostino, pues lo ponemos Salas y et
de Agostino. Ojo, aquí también hay una diferencia importante. No ponemos coma antes del et, ¿ok? Y en la cita textual ponemos Salas y, en inglés, and, de Agostino 2020. Cuando tenemos más de 3 autores, aquí cambia totalmente la cosa respecto a APA sexta edición, donde nos permitía más autores. Aquí APA sí nos dice que después de 2 autores, es decir, a partir de 3 autores, ya vamos a poner et al. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver el ejemplo, valga la redundancia, pueden ver el ejemplo de Martín et al. Punto y coma 2020. Y cuando es una cita narrativa, fíjense que aquí es Martín et al. Punto, no hay coma y ponemos 2020, ¿ok? Cuando tenemos un grupo de autores en donde la primera cita es una abreviación, tenemos que poner el nombre completo dentro de paréntesis, como les decía, entre corchetes las siglas y el año. Y ya en las subsecuentes citas, pues ya podemos poner solamente las siglas. Lo mismo pasa en el texto narrativo, podemos decir como la Organización Mundial de la Salud, como el National Institute of Mental Health, y si se fijan, ponemos las siglas 2020 y posteriormente ya solo ponemos las siglas. En el caso de grupos de autores sin abreviación, pues se pone Stanford University, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad, etcétera. Esos son los elementos principales que van a tener. Hay muchos otros elementos particulares que hay que considerar, pero yo creo que con esto de entrada ya van a tener o deberían de tener menos errores al momento de citar. Aquí es imposible en este mini curso ver todos los detalles y de las diferentes citas, pero podemos ver, esto puede ser una buena introducción para que ustedes posteriormente ya tengan por lo menos una idea general de cómo citar, y si tienen algunas dudas específicas vayan directamente a APA. Bueno, espero que esta pequeña explicación les ayude a entender o les ayude cuando ustedes quieran citar directamente o en texto o textualmente o parafrasear, y que puedan no cometer estos errores, más bien citar correctamente. Entonces, yo creo que los elementos que hemos visto hasta ahorita les van a servir de mucha ayuda para poder tener un trabajo lo más limpio posible. Esto sería todo por hoy. Espero que se encuentren bien, espero verlos pronto y nos vemos en el siguiente video, en donde vamos a ver cómo hacer la lista de referencias y cómo citar y posteriormente en el que sigue cómo hacer sus tablas y cómo estructurar. Cuídense mucho, nos vemos pronto, bye.